Now we're going to begin the next section of our study of the doctrine of the Bible, Bueno, vamos a comenzar 38. nuestra sección del estudio de la Biblia, nuestra siguiente sección. And we're going to be talking about the canonicity of the Bible. Como dijimos anoche, vamos a estar estudiando la canonicidad de la Biblia. Canonicity refers to the process of collecting the books that are inspired by God. La canonicidad se refiere al proceso de recolectar los libros que son inspirados por Dios. The word canon means measuring rod. La palabra canon significa una vara de medida. When it was applied to the books of the Scripture, Y cuando se aplicó esto a los libros de la Escritura, the word canon meant the rule of faith. la palabra canon es decir regla de fe. The canon were basically the books that are man's rule for faith in Christ. Así que el canon son básicamente los libros que son la regla de los hombres para la fe y la práctica. And for a book to be included in the canon, Incluido en el canon, it had to be inspired. tenía que ser inspirado. That was the single requirement. Ese era el requerimiento singular. If the book was inspired, Si el libro era inspirado, it's in the canon. entonces aparece en el canon. If a book is not inspired, Si el libro no es inspirado, it is not in the canon. no aparecería entonces en el canon. And so we currently have 66 books in our Bible. Así que nosotros en la actualidad tenemos 66 libros en nuestras Biblias. And this has been the canon of Scripture since the 4th century. Y este ha sido el canon de la Escritura desde el cuarto siglo. The church went through quite an extensive process to discover which books God inspired. La Iglesia pasó por un proceso bastante largo de discusión acerca de qué libros pertenecían al canon. And this process of discovery took about 300 years. Y este proceso de descubrimiento les tomó más o menos unos 400 years, 300. unos 300 años. The reason that there are many reasons why it took 300 years, Bueno, hay muchas razones del por qué tomó 300 años, but probably one of the leading reasons pero probablemente una de las principales razones is because the church wanted to be sure that it included only inspired books into the canon. es porque la Iglesia quería asegurarse de que solo se incluyeran en el canon los libros inspirados por Dios. And so every book of the Bible was thoroughly studied and examined. Así que todo libro de la Biblia fue completamente estudiado y examinado. And when the church was satisfied that the book was inspired, they included it in the canon. Y cuando la Iglesia estaba satisfecha con la inspiración de este libro, entonces lo incluyeron en el canon. So it is very important to understand the process. Así que es muy importante entender el proceso. Man's purpose was discovery. El propósito del hombre fue el descubrimiento. Man was trying to discover which books God inspired. El hombre estaba tratando de descubrir qué libros eran inspirados. And we will tell you how they did that a little later on. Y más adelante les diremos cómo hicieron esto, cómo este proceso. But it was God who determined which books were scripture. Pero fue Dios quien determinó qué libros eran la escritura. And he did this by inspiration. Y lo hizo por medio de la inspiración. Every book God inspired, God intended to be in scripture. Cada libro que Dios inspiró, su propósito era que éste estuviera en la escritura. And because God preserves his word, Y pues que Dios preserva su palabra, we can say with full confidence that every book God inspired
is in our Bible. Nosotros entonces podemos decir con completa confianza de que todo libro inspirado por Dios está en la Biblia. And so, canonicity basically asks the question, which books did God inspire? Así que la canonicidad responde a la pregunta, ¿qué libros, which books Which books did God inspire? ¿Qué libros Dios inspiró? Esa es la pregunta. ¿Qué libros inspiró Dios? The reason that they ask this question, Y la razón por la cual hicieron esta pregunta only the inspired books are the Word of God. es porque solamente los libros inspirados son la palabra de Dios. Only the inspired books are God-breathed. Solamente los libros inspirados por Dios son exhalados, soplados por Dios. So only the inspired books are authoritative. Así que solamente los libros inspirados son autoritativos. The church wanted to be built on the authority of the Word of God. La iglesia quería ser edificada bajo la autoridad de la palabra de Dios. And that demanded that they only use inspired books in their worship and practice. Y eso demandaba de que estos fueran libros inspirados para su fe y práctica. Now, the church regularly met in what was called church councils. Bueno, regularmente la iglesia se reunió en lo que nosotros llamamos los concilios eclesiásticos. And periodically throughout the first 4 centuries, church councils were held in different cities. Y periódicamente en los primeros 4 siglos de la iglesia, las iglesias se reunían en concilios en diferentes ciudades. And it was at these church councils where the books of the Bible were discussed and examined. Y fue en estos concilios de la iglesia donde estos libros se tomaron, se discutieron y se examinaron. The formation of these councils was very important to the discovery of inspired books. La formación de estos concilios fue muy importante para el descubrimiento de estos libros inspirados. And as a result of the church councils in the first 4 centuries, Y como resultado de los concilios eclesiásticos en estos primeros 4 siglos, there were 39 Old Testament books hubo entonces 39 libros del Antiguo Testamento and 27 New Testament books. y 27 libros del Nuevo Testamento. And these were the books that the church councils agreed composed the canon of Scripture. Y estos libros fueron los libros en los cuales los concilios de las iglesias estuvieron de acuerdo como para considerarlos como parte del canon de la escritura, como la palabra inspirada. And that list of 66 total books Y esa lista de 66 libros en total never changed after the 4th century, nunca cambió después del 4º siglo, because the church was satisfied that the councils had correctly discovered every book God inspired. porque la iglesia estaba satisfecha de que los concilios descubrieron cada libro que fue inspirado por Dios. It wasn't until much later No fue sino hasta mucho después that the Roman Catholic Church added 14 apocryphal books to their Bible. de que la Iglesia Católica Romana le añadió 14 libros apócrifos a su Biblia. But these books had been rejected by all of the church councils, Pero estos libros habían sido rechazados por todos los concilios de la Iglesia. but the Catholics needed those books to support several of their false teachings. Pero el catolicismo romano necesitaba estos libros para apoyar algunas de sus falsas enseñanzas. Probably the most glaring example is purgatory. Y probablemente el ejemplo más sobresaliente es el del purgatorio. The purgatory appears nowhere in the canon of Scripture. El purgatorio no aparece en ninguna parte en el canon de la Escritura.
but it is mentioned in some of the apocryphal books. pero es mencionado en algunos de los libros apócrifos. And so the church at large did not accept the Apocrypha. Así que en su mayoría la iglesia no aceptó los apócrifos, Even though the church, Roman Catholic Church still uses it today. aunque la iglesia católica romana todavía los usa en el día de hoy. Let's talk a little bit about the canonicity of the Old Testament. Vamos a hablar un poquito acerca de la canonicidad del Antiguo Testamento. The Old Testament was written primarily in the Hebrew language. El Antiguo Testamento fue escrito primordialmente en el idioma hebreo. The Hebrew language basically died out during the Babylonian captivity. Y el idioma hebreo básicamente se extinguió durante la cautividad babilonia. While the Jews were in captivity in Mientras, Babylon, mientras que los judíos estaban en cautividad allí en Babilonia, they all learned to speak Aramaic, todos ellos aprendieron a hablar arameo and they forgot the Hebrew language. y ellos olvidaron el idioma hebreo. In the book of Nehemiah, En el libro de Nehemías we see what happened when the Jews returned to the land after the captivity. vemos lo que ocurrió cuando los judíos retornaron a la tierra después de la cautividad. The priests like Ezra would read from the Hebrew law, Sacerdotes como Esdras leían desde la ley en hebreo and then they would have to explain it to the people y luego ellos tenían que explicarlo al pueblo, because the people did not understand the Hebrew. porque las personas no entendían el hebreo. And so, by the time of Christ, Así que para el tiempo de Cristo, Hebrew was a dead language. el hebreo era una lengua muerta. The Jews no longer read the Old Testament in Hebrew, Ya los judíos no leían el Antiguo Testamento en hebreo, they read it in Greek sino que lo leían en griego, because they had translated the entire Old Testament into Greek. ya que ya se había traducido todo el Antiguo Testamento al griego. In about the year 200 BC. Y más o menos para eso del año 200 antes de Cristo, And so, by the time of Christ, ya the se tenía la traducción de la Septuaginta. Septuagint was the existing Bible of the day. Así que para esta época se tenía la Septuaginta, que era la Biblia existente de la época. And it was this version of the Bible that the church examined and agreed were inspired books. Y fue esta versión de la Biblia la que la iglesia examinó y estuvo de acuerdo de que eran libros inspirados. The church recognized the 5 books of Moses, La iglesia reconoció los 5 libros de Moisés, called the Law. los cuales se llaman la ley. It recognized the prophets, Reconocieron a los profetas, the major prophets of Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel. los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. The books of Joshua, Judges, Samuel, and Kings. Los libros de Josué, jueces, los libros de Samuel y de Reyes. By the time of Christ, Samuel and Kings had each been divided into 2 separate books. Y para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Samuel y de Reyes se había dividido en 2 libros diferentes. And that's why today we have 1 Samuel, 2 Samuel, Por eso en el día de hoy tenemos primera y segunda de Samuel, and then 1 Kings, 2 Kings. y luego primero y segundo de Reyes. And the same thing happened with Chronicles. Lo mismo ocurrió con las crónicas. And then the church recognized the 12 minor prophets, Luego la iglesia reconoce a los 12 profetas menores, which are the last 12 books of the Old Testament. que corresponden a los últimos 12 libros del Antiguo Testamento.
Now, the church also recognized the writings. Ahora, la iglesia también reconoció los escritos. They accepted the books of poetry and wisdom, Ellos aceptaron los libros de poesía o los libros poéticos y de sabiduría, Psalms, Proverbs, and Job. es decir, los salmos, los proverbios y a Job. They accepted the writings of Solomon, Ellos aceptaron los escritos de Salomón, the book of Song of Solomon. el libro de los cantares de Salomón. They also accepted Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, and Esther. Y luego aceptaron a Ruth, a Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. And then finally, they accepted the historical books Y finalmente aceptaron los libros históricos. of Daniel, Entre ellos está Daniel, Esdras, Ezra, Nehemiah. Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. Now, this is what composed the Old Testament at the time of the church in the New Testament. Bueno, esto es lo que componía el Antiguo Testamento en el tiempo de, At the time of the first century. en el tiempo del primer siglo. And so this is what the church accepted as the inspired canon Así que of the Old Testament. esto fue lo que la iglesia aceptó como el canon inspirado del Antiguo Testamento. Now, I think that this is a good way to illustrate Yo creo que esta es una buena forma de ilustrar that not everything that was written by a Bible writer de was que, inspired. de que no todo lo que un escritor bíblico escribió fue inspirado. Not everything that, let's see. Solomon was a Bible writer, Por ejemplo, Salomón fue un escritor bíblico, but not everything that Solomon wrote was inspired. pero no todo lo que Salomón escribió fue inspirado por Dios. And I think it's important that we recognize this Y creo que es importante que nosotros reconozcamos esto, because it has application in the New Testament. porque eso tiene aplicación en el Nuevo Testamento. Look in your Bible at 1 Kings chapter 4. Vamos allí a Primera de Reyes, capítulo 4. In 1 Kings 4:29, we see that God gave Solomon wisdom and understanding. Y vamos allí al versículo 29, donde vemos que Dios le dio a Salomón sabiduría y entendimiento. And it was a great amount of wisdom. Y esto fue una gran cantidad de sabiduría. In verse 30, Y en el, Solomon's wisdom excelled the wisdom of many other cultures. y en el versículo 30 se nos dice que la sabiduría de Salomón sobrepasó a la sabiduría de muchos en las otras naciones. And in verse 31, God just states he was wiser than all men. Y en el versículo 31 dice que él era más sabio que todos. And so he compares him to some of the wise men of his day Y lo compara con algunos de los hombres sabios de su día, to make the point that Solomon was a very wise man. para hacer el punto de que Salomón era un hombre muy sabio. Now look at verse 32. Ahora miremos el versículo 32. What does this verse tell us? ¿Qué dice el versículo? He spoke 3,000 proverbs, Él compuso 3,000 proverbios. and his sons are five. Now, what was the purpose and songs? Ahora, ¿cuál es el propósito de los proverbios en Psalms Songs. y el cantar de los cantares? They were basically teaching devices. Básicamente, estos eran dispositivos de enseñanza. Often we are taught things by proverb. Algunas veces se nos enseña cosas por medio de los proverbios. Sometimes we're taught things with a song. Algunas veces se nos enseñan cosas por medio de una canción. I remember when I was in first grade,
Yo recuerdo cuando estaba en el primer añito, they had a little song to teach us the alphabet. ellos tenían una cancioncita para enseñarnos el alfabeto. So we would sing the song, and that would help us get all the letters of the alphabet. Nosotros cantábamos la canción y esto nos ayudaba a aprendernos las letras del alfabeto. Maybe they do that in Spanish. Do they? Yeah. Oh, does it go A, B, Está C, D, E, F, G, Él está preguntando que si en español también tenemos la misma cancioncita. Yo le digo que sí. So you're familiar with the idea that songs help us to learn. Entonces la idea es que una canción nos ayuda a aprender. And Solomon was a great educator. Y Salomón fue un gran educador. The golden age of Israel was often credited during Solomon's reign as king. Ahora, la era de oro de Israel se le acredita al reinado de Salomón, cuando él fue el rey de Israel. They said that the literacy rate in Israel during Solomon was almost 100%. Dice que el alfabetismo en Israel fue casi del 100%, no habían alfabetas durante su reino, analfabetas. I mean, that is an incredibly remarkable fact. Y ese es un hecho bastante resaltante. Everybody in Israel could read and write. Todo el mundo en Israel durante Salomón podía leer y escribir. And so it tells us in verse 32 that Solomon gave 3,000 proverbs. Y miren que en el versículo 32 dice que él o compuso 3,000 proverbios 1,005 songs. y 1,005 canciones o cantares. Ahora tenemos If you go through the book and count the proverbs in Proverbs, si ustedes van al libro de los proverbios y cuentan los proverbios, do you know about or approximately how many proverbs are in the book of Proverbs? ustedes saben más o menos cuántos proverbios hay en el libro de los proverbios. ¿Alguien adivina cuántos proverbios hay en el libro de los proverbios? Anybody guessing? About 1,000. Yeah. About 1,000. There's about 1,000 proverbs. Hay más o menos unos 1,000 proverbios. But notice the text said he wrote 3,000. Pero miren que And 2,000 of them were not inspired. y esto nos dice que entonces de esos 3,000, 1,000 fueron inspirados por Dios y el resto, que son 2,000, no fue inspirado. And we know that they were not inspired because they're not in the Bible. Y sabemos que no son inspirados porque no están en la Biblia. How many songs of Solomon are in the Bible? ¿Cuántos cantares de Salomón aparecen en la Biblia? ¿Cuántos cantares de Salomón aparecen en la Biblia? ¿Alguien que adivine? There's one, Solamente hay un cantar, the Song of Solomon. el cantar de los cantares. But he wrote 1,005, Pero miren que él escribió 1,005, but only one was inspired. pero solamente uno de ellos fue inspirado. That's in the Bible. Y ese es el que está en la Biblia. The other 1,004 might have been very good, Los otros 1,005 puede que hayan sido muy buenos. they may have shown a lot of wisdom since Solomon was very wise, Puede que hayan mostrado mucha sabiduría, puesto que Salomón era un hombre muy sabio, but they were not inspired. pero no eran inspirados. And we know they were not inspired Y sabemos que no eran inspirados because they did not appear in Scripture. porque no aparecen en las Escrituras. So this, I think, helps us to see that not everything a Bible writer wrote was inspired. Bueno, y esto nos ayuda a ver que no todo lo que un escritor de la Biblia escribió fue inspirado. I mean, Paul was a great scholar. Pablo fue un gran erudito.
it is most likely that he wrote many, many things, Es muy probable de que él escribió muchas cosas, but only 14 of his epistles appear in the Bible. pero solamente 14 de sus epístolas aparecen en la Biblia. And yet, but not everything he wrote was Sin, em- inspired. sin embargo, todo lo que él escribió, no todo lo que él escribió fue inspirado. But what was inspired all appear in Scripture. Pero lo que fue inspirado, todo ello aparece en las Escrituras. Now, in the Old Testament, Moses was recognized as a man who spoke for God. Ahora, en el Antiguo Testamento a Moisés se le reconoce como un hombre que habló en nombre de Dios. He spoke with authority. Él habló con autoridad. And so, Moses was the first of the writers of the Old Testament. Así que Moisés fue el primero de los escritores del Antiguo Testamento. And so, he not only spoke with authority, he wrote with authority. Y así que él no solo habló con autoridad, sino que él también escribió con autoridad. When we look at the record of the Old Testament, Cuando miramos al registro del Antiguo Testamento, we see that the authority of Moses as a writer was Ve- well recognized. vemos que la autoridad de Moisés como escritor era bastante reconocida. For instance, when Israel went into the promised land under the leadership of Joshua, Por ejemplo, cuando Josué entró a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, first thing they did was they went to the area around Shechem, la primera cosa que hicieron fue que fueron al área que llamamos Siquem and they built an altar unto the Lord on Mount Ebal. y ellos construyeron un altar a Dios en el monte Ebal. And the book of Joshua, chapter 8, verse 31, tells us why they did that. Y en Josué capítulo 8, versículo 31 nos dice cómo fue que lo hizo. They basically did it because Moses commanded it in the book of the law which he wrote. Lo hicieron básicamente porque Moisés lo había ordenado en el libro de la ley que él había escrito. And they built the altar exactly the way Moses had written they should build it. Y ellos construyeron el altar exactamente como Moisés había dicho que deberían, o había escrito que deberían de construirlo. And the reason they did that was because they recognized that Moses had the right to speak for God. Y la razón por la cual hicieron esto es porque ellos reconocían que Moisés tenía el derecho de hablar en favor de Dios o en el nombre de Dios. And so they basically were obeying what Moses wrote because they recognized by doing that they would be obeying God. Así que ellos obedecieron a lo que Moisés había escrito y con eso, con esa obediencia, reconocieron también que lo que Moisés había escrito era de Dios. At the end of the book of Joshua, he gives his farewell address to Israel. Al final del libro de Josué, él da allí su despedida, él da su discurso de despedida a Israel. And the last words that he gave to Israel, Y las últimas palabras que él le dio a Israel, he said, "Be courageous él les dijo, esforzaos and do all that is written in the book of the law of Moses." y hagan todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. So Israel continued to recognize the authority of the books of Moses, Así que Israel continúa reconociendo la autoridad del libro de Moisés, which is equal to them recognizing that they were the words of God through Moses. lo que es igual para ellos reconocer que las palabras que Moisés escribió son las palabras de Dios a través de él. After the break, we're going to look at how the church was able to discover which books God inspired. Después del descanso vamos a ver cómo fue que la iglesia fue capaz de descubrir qué libros eran inspirados.